un conjunto de huesos, de epitelio, de cartílago, nervios, ramas sensitivas, músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es lo que significa tener una nariz? Es poder tener un sentido, poder tener am, una noción de lo que está alrededor de nosotros por medio de inhalación de un gas, de aire, de otros compuestos y bueno, la detección de químicos presentes en nuestro medio. Pero ¿qué pasa en las patogenias? Bueno, para poder comprender esto, vamos a empezar explicando la anatomía, la fisiología, un poquito más allá de las cuestiones simplemente morfológicas y fisiológicas que puede constituir tener un sentido nervioso, un sentido olfatorio, gustativo, entre otros. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre la anatomía de eh, el primer par craneal, que sería el par craneal olfativo. Este va a tener su origen real en las células olfativas de la mucosa pituitaria, un origen aparente en la cara inferior del bulbo olfativo y un agujero de salida, es decir, por donde se van a proyectar estas células olfativas de la mucosa pituitaria, que va a ser el agujero de la lámina cribosa, va a estar presente obviamente en nuestro hueso frontal. Después de esto vamos a tener transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso. Esto va a estar desde la lámina cribosa, como ya dije, múltiples perforaciones, van a ascender a través de pequeños nervios que van a tener ciertas proyecciones, que ahorita vamos a ver un poquito de ello, membrana olfatoria para entrar en el bulbo, luego van a llegar a las células olfatorias como tal unos axones cortos que salen para acabar en los glomérulos, que bueno, va a ser la estación terminal para las dendritas de las células mitrales y en penacho. Estas van a hallar o se van a hallar en el bulbo olfatorio y bueno, nos van a dar nuestras aferencias de información olfativa y ahorita vamos a ver por qué y cómo esto es relevante para la clínica. En cuanto a su anatomía, vamos a tener los axones de las estrías olfatorias que van a hacer sinapsis directa o indirectamente con neuronas de la región del uncus del hipocampo, es decir, aquí es donde se van a procesar todos estos o todas estas señalizaciones. Entonces, esto es importante después para la clínica, si es que no hallamos la fuente directa de nuestras patologías. Y ahorita, después de esto, vamos a explicarlo un poco más. Vamos a tener que, van a haber estructuras que van a guardar una relación directa con la vía olfatoria, que va a ser el hipocampo, el núcleo amigdalino, el área piriforme, el tálamo, los cuerpos mamilares, el núcleo abenular y el trígono. Bien, en cuanto a su fisiología, perdón, vamos a tener la activación de la proteína receptora por la sustancia olorosa y esto va a estimular el complejo de la proteína G. Esto a su vez activa múltiples moléculas de adenilato ciclasa por dentro de la membrana de la célula olfatoria. Va a poder provocar la formación del AMP cíclico en mayor cantidad que a su vez va a abrir muchos canales de sodio y esto obviamente va a despolarizar nuestras membranas y por lo tanto va a transmitir nuestro impulso nervioso a través de las fibras nerviosas. Aquí les pongo el ejemplo acerca de lo que pasa específicamente en estas células. Digamos, aquí pasa el aire a través de nuestras vías respiratorias, a través de nuestra nariz, digámoslo así. Va a tener contacto el compuesto, pues, oloroso o odorante, como aquí lo marcan, con una proteína transmembranal, como se ve aquí, que va a estar unido a un complejo de proteína G, que esto a su vez va a liberar sus componentes alfa, beta, gamma, y bueno, esto va a generar una señalización, una cascada, que en realidad esto no nos va a importar demasiado ahondar en ello,
lo que nos va a importar es recordar el mecanismo. Hay que recordar muchos procesos fisiológicos para poder entender después qué es lo que va a pasar y cómo es que vamos a explorar los pares craneales para encontrar nuestra fisiopatología, por lo tanto, un diagnóstico probable o un diagnóstico diferencial y de ahí poder basarnos y tener un piso seguro para poder dar un paso más y tratar a nuestros pacientes. Ok, a continuación vamos a ver lo que es la exploración del segundo paracraneal y para esto, antes de irnos de lleno con la exploración, tenemos que ver algunas generalidades. Tenemos que el segundo par craneal también se va a llamar el nervio óptico y este va a ser el encargado de transmitir la información desde la retina hasta el área visual. Quiere decir que va a ir de anterior hacia posterior y se va a denominar un nervio aferente, aunque también tiene otro nombre, se le denomina sensorial o sensitivo especial porque pues como tal no transmite una sensación, ¿no? Antes de empezar con el trayecto del nervio óptico necesitamos saber de dónde nace, cómo se forma y para eso pues vamos a ir al globo ocular. Aquí tenemos un globo ocular en un corte sagital y ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa la retina. ¿Qué vamos a encontrar en la retina? Vamos a encontrar conos y bastones. ¿Qué son los conos y qué son los bastones? Van a ser células fotorreceptoras. Se van a encargar de recibir los fotones, toda la luz que entra a través el lente. Los, foto, los fotorreceptores, los conos, se van a encargar de captar todos los colores cromáticos y se van a encargar también de la visión nítida y de la agudeza visual, mientras que los bastones se van a encargar de la visión nocturna y solamente van a captar los colores acromáticos, el blanco y negro, por ejemplo. Todos estos conos y bastones van a estar distribuidos a lo largo de la retina y al momento de captar toda la información que les llega a partir del medio exterior, van a tener un primer relevo de neuronas en esta parte que son las células bipolares. Después de este relevo vamos a tener el segundo relevo que van a ser las células ganglionares y aquí es una de las partes más importantes para la formación del nervio óptico porque los axones de esas células van a converger, o sea, van a viajar hacia esta zona. Esta zona se llama papila o disco óptico. Entonces todos los axones de las células ganglionares de la retina van a viajar hacia este punto, van a converger, se van a juntar y van a formar lo que es el nervio óptico, ¿ok? Entonces podemos decir que el origen del nervio óptico son los axones de las células ganglionares de la retina. Ya una vez que tenemos el origen del nervio óptico, podemos apreciar en este esquema que en ambos ojos, pues del polo posterior va a nacer este nervio también, va a ir hacia posterior. Este nervio va a estar constituido por dos fibras o dos tipos de fibras, fibras nasales y fibras temporales. Ahorita vamos a ver cómo es que se clasifican, ¿no? Va a ir el nervio óptico hasta posterior y va a cambiar de nombre o va a formar una estructura llamada el quiasma óptico. El quiasma óptico va a ser la decusación de las fibras nasales de los ojos. Vamos a ver de dónde salen estas fibras, ¿ok? Estas fibras, bueno, si nosotros tenemos nuestros globos oculares y los dividimos en dos partes, vamos a dividirlos en una zona nasal y en una zona temporal, que es la parte de afuera, ¿ok? Nasal porque está cerca de la nariz, temporal porque está más cerca del hueso temporal. Así como nosotros dividimos el ojo en dos partes, nasal y temporal, también se divide la retina, vamos a tener una retina nasal y una retina temporal. ¿Qué nos interesa de esto? Los campos visuales temporales, los van a captar la retina nasal, ¿ok? Va a ser lo contrario siempre, ¿no? Campo temporal lo capta la retina nasal. Y los campos nasales los van a captar la retina temporal. Entonces, como tenemos dos tipos de retina, entre comillas, eh, estas van a tener tantos fibras nasales como fibras temporales, que van a ser las encargadas de formar el nervio óptico. ¿Cuáles son las fibras que se cruzan? Van a ser las fibras nasales. Como se puede ver aquí. Aquí la fibra nasal pues es de color azul y acá es de color rojo. Se cruzan y forman el quiasma óptico. Después del quiasma óptico
se vuelven a juntar y van a formar lo que son las centellas ópticas de este lado y van a ir a parar a otro relevo que es en el tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Al cuerpo geniculado lateral. Después, en el tálamo van a dar estas radiaciones talámicas que clínicamente las vamos a dividir en 4 partes. Van a ir hacia la cisura calcarina y van a terminar en lo que es el lóbulo occipital en el área visual primaria y secundaria. Aquí podemos ver el resumen de la vía, todo lo que comentamos, el globo ocular, de la retina, de la papila. Tenemos el nervio óptico, llega el quiasma óptico. En el quiasma óptico va a tener una pequeña desviación, va a ser una desviación secundaria que se va a ir al hipotálamo para regular lo que es el ritmo circadiano. Eh, Después del quiasma seguimos con las centellas ópticas, llegan al tálamo, al cuerpo geniculado externo, y también ahí va a tener como que otro desvío secundario hacia el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo. Este va a ser el encargado del reflejo fotomotor. Entonces, aquí trabajan en conjunto el segundo y el tercer par cráneo. Vamos a tener después las radiaciones talámicas que van a llegar al área visual. La exploración y patologías de este nervio. Vamos a tener que en la exploración vamos a explorar tres aspectos. Vamos a explorar el campo visual, la agudeza visual y el fondo de ojo. El campo visual lo vamos a explorar con la campimetría. La agudeza visual vamos a ocupar una tabla que es la tabla de Snelsen. Y el fondo de ojo lo vamos a explorar con el oftalmoscopio. Vamos a ver a través del ojo con un aparatito que es como con una lupa y una lucecita. ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar? ¿Qué patologías nosotros esperamos encontrar en estas exploraciones? Normalmente, cuando nosotros exploramos el campo visual, vamos a tener las siguientes complicaciones, que son las hemianopsias y las cuadrantanopsias, que van a ser lesiones o van a ser problemas propias del nervio óptico. También podemos encontrar escotomas. En la agudeza visual vamos a encontrar lo que es la miopía, la presbicia, el astigmatismo y la hipermetropía. En el fondo de ojo, pues la atrofia óptica, el edema de papila e interacciones retinianas. Vamos a empezar con las semianopsias. Las semianopsias van a ser o va a ser la pérdida de la visión de la mitad del campo visual. Recordemos que en el ojo tenemos dos campos, un campo nasal y un campo temporal. La hemianopsia va a ser que uno de estos dos campos no los vamos a poder percibir. Puede ser homónima y heterónima y puede ser derecha o izquierda o bitemporal y binasal. La hemianopsia homónima izquierda y derecha. Vamos a tener que homónima porque va a ser del mismo lado, o sea, en ambos ojos la afectación va a ser del mismo lado y puede ser afectación del lado derecho o afectación del lado izquierdo. Aquí tenemos el ejemplo, hemianopsia homónima derecha va a ser ojo izquierdo y ojo derecho, van a estar afectados los campos derechos, o sea, de la derecha. Como tip, todo lo que sea homónimo va a ser un campo y un campo, o sea, un campo nasal y un campo temporal, del mismo lado, ¿no? Y de la hemianopsia homónima izquierda, si se dan cuenta, ambas afectaciones están del lado izquierdo de los dos ojos, ¿no? Ojo izquierdo, lado izquierdo, ojo derecho, lado izquierdo. Igual, ¿no? El campo afectado pues es un nasal y un temporal. La hemianopsia heterónima binasal van a ser no se va a denominar ni izquierda ni derecha como tal porque van a ser campos afectados. Por ejemplo, en hemianopsia heterónima binasal se van a afectar solamente los campos nasales y se van a afectar los dos. Mientras que la hemianopsia heterónima bitemporal se van a afectar los campos temporales, así como se ve acá. Aquí tenemos un resumen de dónde pueden ocurrir las lesiones en la vía óptica y cómo se van a reflejar, cómo lo va a ver el paciente. Tenemos que, si prestamos atención en el 4 y en el 6, vamos a tener lo que son las cuadrantanopsias. Van a ser pérdida de visión por cuadrantes y estas ocurren o se localizan cuando las lesiones son en las radiaciones talámicas o ya llegando prácticamente al área visual. Las cuadrantanopsias pueden ser superiores o inferiores, derechas o izquierdas. La exploración del fondo de ojo se va a hacer con un oftalmoscopio, pero pues, ¿qué es lo que nos interesa aquí? En primera, ver lo normal. Tenemos que aprender a ver lo normal para poder después identificar
lo anormal, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos ver en el fondo de ojo? Lo primero que tenemos que identificar es esto se llama papila o disco óptico. Es lo más voluminoso, lo que más se ve, lo que más nos va a llamar la atención. Este tiene que ser de una forma ovalada o una orientación vertical. Tiene que ser de un color amarillo blanquecino, bordes definidos. Se van a encontrar los vasos, emergen los vasos sanguíneos y pues tiene que verse del lado nasal. No sé si pueden observar acá, así es como se tienen que ver los fondos de ojos de cada lado, ¿no? Tenemos que encontrar la papila, después de encontrar la papila, tenemos que buscar lo que es la mácula. La mácula es esta mancha que tenemos acá, y dentro de la mácula vemos una mancha un poquito más oscura que se va a llamar fobia, va a ser la fobia central de la mácula. Entonces, esto también lo tenemos que identificar. Este tiene que estar más abajito de lo que es el disco óptico. Tiene que tener un trayecto hacia abajo y hacia temporal. También vamos a poder observar alrededor la retina. Todo esto es la retina y pues los vasos. Y que los vasos vamos a dividirlos en 4 cuadrantes. Temporales superiores e inferiores y nasales superiores e inferiores. Así es como lo tenemos que percibir. ¿Qué nos interesa de esto? Podemos encontrar edema de papila o papiledema, atrofia óptica. Si se dan cuenta, en el edema se ve más amarillo de lo normal y se ve irregular. Y en la atrofia óptica se ve, los bordes son difusos, no están bien definidos y es blanquecino. También tenemos interacciones retinianas, que puede ser un desprendimiento de retina, como se aprecia aquí. En el desprendimiento de retina no vamos a poder observar como tal las estructuras, solamente un pedacito de retina por ahí volando. Y también algo típico que observamos pues son las hemorragias. Y por último, la agudeza visual, que es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar defectos en el cómo vemos las cosas, ¿no? Vamos a tener lo que es la miopía, hipermetropía, la presbicia y el astigmatismo. La miopía, pues los objetos lejanos se ven borrosos, la hipermetropía es al revés, los objetos cercanos se ven borrosos. La presbicia, pues va a ser la pérdida gradual de la visión vinculada al envejecimiento, eh, sobre todo la capacidad de los ojos de enfocarse en objetos cercanos, ¿no? Esto vamos a empezarlo a checar a partir de los 40. Y el astigmatismo, que es visión borrosa y distorsionada. Todo esto lo vamos a medir con esta pequeña tabla, que es la tabla de Snellen. Vamos a pedirle al paciente que nos diga todas las letras que tenemos hasta el número 8 y conforme el paciente nos vaya diciendo hasta dónde puede leer, vamos a darle un porcentaje. Ese porcentaje lo vamos a explicar en la exploración. Continuando, vamos a ver lo que es la exploración del tercero, cuarto y sexto par craneal. Antes de ir de lleno a la exploración, tenemos que revisar algunas generalidades de estos pares. Tenemos que el tercer par craneal va a ser el oculomotor, el cuarto el patético troclear y el sexto va a ser el motor ocular externo. Van a ser nervios aferentes y se van a encargar principalmente de la motilidad ocular. Van a inervar los músculos del ojo, tanto los extraoculares como los intraoculares. Vamos con un poco de su anatomía, el origen real de estos de estos nervios. El origen real del oculomotor va a ser la sustancia gris que se encuentra por delante del acueducto de Silvio, al nivel del tubérculo cuadrigemino anterior. Eh, Junto a este va a estar su núcleo secundario o accesorio, que es el núcleo de Ettinger-Westphal, que se va a encargar, junto con el segundo par craneal, de darnos lo que es el reflejo fotomotor. El núcleo troclear se encuentra situado en la sustancia gris del acueducto de Silvio y esta tiene la particularidad que va hacia posterior y se dobla del lado contrario para salir en la parte anterior del tronco encefálico. El núcleo abducens va a estar situado en la eminencia teres y su particularidad va a ser que va a estar rodeado o abrazado por el nervio facial. El origen aparente de estos nervios va a ser en el oculomotor, va a ser en el ángulo interno de los pedúnculos cerebrales, por debajo del espacio perforado posterior. El troclear va a ser al nivel del surco pontopeduncular,
a los costados, y del abducens va a emerger de lo que es el surco ponto-vulvar. Una vez que estos núcleos emergen y van hacia, hacia arriba, van a converger en un sitio en común que va a ser el seno cavernoso. ¿Por qué es importante saber esto? Porque alguna afectación en las estructuras del seno cavernoso puede resultar en una compresión de estos pares craneales y también una compresión del quiasma óptico, como lo podemos ver aquí, por ejemplo, un tumor hipofisiario. ¿Cuáles son las funciones de estos pares? Bueno, el tercer par o motor ocular común, vamos a tener que tiene dos núcleos, un motor somático y un motor visceral. El motor somático se va a encargar de los músculos extrínsecos del ojo, va a ser el recto superior, recto interno, recto medio y el oblicuo inferior. Están en azul. Y también se va a encargar del elevador del párpado, que no lo tenemos aquí, pero estaría de este lado. Y el motor visceral se va a encargar de los músculos intrínsecos del ojo, que va a ser el constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Estos nos van a dar los reflejos pupilares. El cuarto se va a encargar de darle inervación al músculo oblicuo superior, que está en rojo, y el sexto al recto lateral, que está en verde. Las funciones de estos músculos, pues recto superior gira el globo ocular hacia arriba, recto inferior hacia abajo, recto medial hacia adentro o hacia el campo nasal, el recto lateral hacia afuera va a abducir. El oblicuo superior va a ayudar junto con el recto inferior a que el ojo vaya hacia abajo y hacia afuera, y el recto inferior junto con el recto superior va a hacer que el ojo vaya hacia arriba y hacia afuera. Lo que nos interesa aquí es tanto qué es lo que le vamos a explorar y qué es lo que nosotros vamos a poder detectar, ¿no? Vamos del tercer par craneal, vamos a investigar mm, dos principales cosas, los reflejos oculares y el reflejo del elevador del párpado. Vamos a checar que el párpado no esté caído. ¿Cuáles son los reflejos oculares que nosotros vamos a revisar? Va a ser el reflejo fotomotor, motomotor y el reflejo consensual. Afectaciones de estos reflejos pueden ser lesiones del segundo par y el tercer par craneal, pueden ser intoxicaciones y también se puede presentar la anisocoria. Lo que respecta al músculo elevador del párpado, vamos a poder identificar lo que es la ptosis, que es el párpado caído, y vamos a checar lo que es la movilidad ocular. La movilidad ocular la vamos a checar en conjunto, pues, con los tres pares craneales, ya que todos trabajan en conjunto junto con los 6 músculos para darnos la motilidad ocular. ¿Qué son las cosas que vamos a identificar? Pues vamos a identificar cosas como el estrabismo, la diplopía, oftalmoplejía y el nistagmus. Ok, vamos a empezar con los reflejos fotomotor y consensual y el reflejo motomotor o de acomodación. ¿De qué se tratan estos reflejos? Nos van a ayudar a identificar lo que es la midriasis y la miosis, o a identificar el correcto funcionamiento del músculo constrictor de la pupila. Lo que es el reflejo fotomotor lo vamos a realizar cuando iluminamos la pupila de cualquiera de los ojos y esta se tiene que contraer. Si esta no se contrae, puede haber una afectación en el tercer par. El reflejo consensual se va a encargar de que al momento de que nosotros iluminamos una pupila y esta se contrae, la pupila contraria también se tiene que contraer al mismo tiempo. Ese es el reflejo consensual. El reflejo motomotor o de acomodación va a ser cuando se contraen ambas pupilas, cuando el paciente pasa la mirada de un objeto distante a un objeto próximo. O sea, cuando nosotros le pedimos al paciente que enfoque, puede ser un lápiz a una distancia más lejana y una distancia más cercana. ¿Cuáles son las causas que nos van a provocar estos cambios en la midriasis y en la meiosis? Bueno, tenemos que puede ser tanto unilateral como bilateral. En todas, una causa principal que siempre tenemos que tener en cuenta es una lesión del sistema nervioso central, una lesión a nivel del origen del nervio o de su trayecto. Y también cuando tenemos midriasis unilateral vamos a tener probablemente una patología ocular como el glaucoma agudo,
Si tenemos meiosis, puede ser el síndrome de Horner. Cuando la midriasis es bilateral, puede ser por intoxicación de atropina o cocaína, o puede ser o si es meiosis bilateral, puede ser por clorpina o heroína. Aquí se los pongo de otra manera, pues el síndrome colinérgico nos va a provocar meiosis y el síndrome adrenérgico va a provocar midriasis. La ptosis o párpado caído, esto es algo que nosotros vamos a detectar del tercer par craneal. Sus causas pues puede ser o una afectación del músculo en la placa motora, en la miastenia gravis, o directamente en el tercer nervio craneal. Y también se va a presentar en el síndrome de Horner. Como el nervio craneal no solamente inerva lo que es el músculo elevador del párpado, sino también algunos músculos de los ojos, entonces se va a decir que vamos a tener una parálisis cuando está afectado este nervio. La parálisis puede ser completa o incompleta. En ambas va a haber ptosis palpebral por la afectación de la inervación del músculo elevador del párpado. Como van a estar afectados los músculos que hacen que los ojos estén centrados, pues los ojos van a estar hacia afuera, y la diferencia entre la completa y la incompleta va a ser que en la completa vamos a tener midriasis y en la incompleta no, no vamos a tenerla, ¿no? Se va a cursar sin midriasis. Ya teniendo en cuenta las afectaciones de la parte oculomotora, vamos a tener el estrabismo, que va a ser la desviación de uno o ambos ojos, y esta puede ser provocada por la afectación de alguno de estos tres pares, ¿no? Del tercero, cuarto y sexto. Son los tipos de estrabismo. El estrabismo puede ser bilateral o monolateral. Y cuando tenemos estrabismo, normalmente nos va a causar otro síntoma, que es la diplopía o la visión doble. El paciente va a empezar a ver doble, y puede ver doble de dos maneras, tanto vertical como horizontal. El nistagmus va a ser un movimiento involuntario de los ojos, es un movimiento rápido, es un movimiento que como que te jale el ojo hacia un lado, ¿no? Puede ser de distintas direcciones, de la mirada, arriba y abajo, o derecha e izquierda. El nistagmus se presenta normalmente cuando hay una lesión vestibular periférica. Cuando es aquí, el caso es que es horizontal el nistagmus y es rotatorio y se acompaña de vértigo. Cuando es una lesión central del tronco cerebral o en el cerebelo, el nistagmus suele ser vertical y casi nunca se acompaña de vértigo. Aquí lo podemos ver en la imagen. Y por último tenemos la oftalmoplegia, que va a ser la existencia de una parálisis de alguno de los músculos extraoculares debido a una lesión en el fascículo longitudinal, esto en el tronco encefálico. Normalmente es cuando nosotros tratamos de mover un ojo hacia la derecha, los ojos hacia la derecha o hacia la izquierda, pero uno de estos no va a seguir ese recorrido, se va a quedar como que trabado y se va a presentar nistagmus. Es característica de la esclerosis múltiple, aunque puede tener una etiología vascular, tumoral o infecciosa. Bien, continuando con la sintomatología de los pares craneales, vamos a entrar en tema de los que son faciales, es decir, el nervio trigémino. Para empezar a hablar del nervio trigémino hay que recordar un poco de su anatomía, ya que vamos a ver que en el sistema nervioso central se van a encontrar los núcleos que conforman a este nervio. Estos núcleos pues van a emitir ramas tanto motoras como sensitivas hacia la periferia y hacia centros superiores del sistema nervioso central para llevar a cabo las funciones de este nervio. Vamos a encontrar que en la cavidad craneana el nervio va a salir a través de la protuberancia y sus ramas motoras y sensitivas se van a unir, pero estas van a llegar a un ganglio, el ganglio del trigémino. De este ganglio van a surgir tres ramas principales: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama mandibular va a ser en donde se ubique la parte motora, aparte de la parte sensitiva, la parte motora de este nervio. O como se puede apreciar en la imagen de la derecha, son las regiones que inerva la parte sensitiva de este nervio. De verde podemos ver el nervio oftálmico, que es la primera rama del
del nervio trigémino. De azul podemos ver el nervio maxilar y de rojo el nervio mandibular. Vamos a ver que la inervación motora va a ser para los músculos masticadores, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el músculo miloioideo y el vientre arterial del digástrico, mientras que la inervación sensitiva va a ser para la cara en general, el cuero cabelludo anterior al vértice del cráneo, la conjuntiva y el globo ocular, la mucosa de los senos paranasales y cavidades nasal y bucal, los 2/3 anteriores de la lengua. Esta va a ser una función sensitiva especial, que es para el sentido del gusto, la parte de la porción externa de la membrana timpánica y nos va a dar la sensibilidad de las meninges en las fosas craneales anterior y media. Ahora bien, ¿qué afecciones podemos encontrar de este nervio? Vamos a encontrar neuropatía del trigémino, que se va a expresar con pérdida de la sensibilidad facial y debilidad de los músculos masticadores. Esto lo vamos a ver al momento de explorar este nervio. Mientras que la neuralgia del trigémino, como su nombre lo indica, pues es el dolor correspondiente a este nervio. Vamos a ver que esta neuralgia va a ser causada por el virus del herpes zóster, un tumor que comprima el nervio o una rama de este nervio, es decir, a la rama del nervio maxilar o del nervio mandibular, ya que estas son las más afectadas. También podemos ver neuralgia de trigémino en el caso de esclerosis múltiple, esto cuando se presenta en edades muy tempranas, aunque la mayoría de las veces suele ser idiopática. Las causas de la neuropatía del trigémino van, como podemos ver en esta tabla, son muchas, bastantes la verdad, pero lo que es importante recalcar de esta tabla son dónde se pueden presentar estas lesiones, ya que estas pueden ser lesiones nucleares, es decir, en el tronco encefálico, lesiones preganglionares, es decir, después de salir de la protuberancia y antes de llegar al ganglio de Gasser, en el propio ganglio de Gasser y en los nervios periféricos, es decir, en las ramas que salen del ganglio de Gasser, como puede ser la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Ahora, hablando sobre el nervio facial, que es el séptimo par craneal, vamos a hablar un poco de su sintomatología, pero primero hay que hablar de su anatomía. Los núcleos de este nervio se van a ubicar en la protuberancia. Estos núcleos van a emitir fibras eferentes motoras y van a recibir fibras aferentes sensitivas. Como podemos ver en esta imagen, la distribución de este nervio, es decir, de sus ramas, es muy compleja. Pero vamos a hacer un poco más didáctica su revisión. Vamos a ver que su inervación motora va a ser para los músculos faciales, el músculo estapedio, el músculo estiloideo, el vientre posterior del digástrico, mientras que su otra inervación motora, que es visceral, va a ser para las glándulas lagrimal, submandibular y lingual y para la mucosa nasal y palatina. Por otro lado, su inervación sensitiva va a ser para la piel de la concha de la oreja y una pequeña área detrás de la oreja, que esta es por lo regular suplementa a la rama mandibular del nervio trigémino. También el nervio facial va a tener una inervación sensitiva especial, que va a ser para los 2/3 anteriores de la lengua, esto para percibir el gusto, el sentido del gusto. También va a inervar al paladar blando y duro. Ahora bien, ¿por qué es importante la anatomía de este nervio? Vamos a ver que las lesiones de este nervio van a ser determinadas por su ubicación y viceversa, es decir, las lesiones, cómo se expresa la lesión va a determinar en dónde se ubica esa lesión. Por ejemplo, una lesión en la porción del oído medio se expresa como una pérdida de la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua e hiperacusia, ya que también se ve afectado el nervio vestíbulo-coclear. Una disfunción en estos nervios, es decir, en el nervio vestíbulo-coclear, es decir, que es el nervio octavo, y el facial, que es el séptimo nervio, va a traducirse en una lesión en el conducto auditivo interno.
mientras que también puede haber una lesión protuberancial que se va a expresar como una disfunción total de estos nervios. Vamos a ver que los núcleos del nervio facial van a recibir fibras de la corteza cerebral. Cuando hay una lesión en estos núcleos, se va a reflejar como una parálisis de la hemicara, en este caso si es del lado derecho de la hemicara izquierda, y si es del lado izquierdo sería de la hemicara derecha. Esto se va a ver representado como una caída del párpado inferior y la colgadura de los labios, es decir, del labio del lado que está afectado. Bueno, del lado contrario que está afectado. Cuando hay lesiones de nervios periféricos que no son completamente restituidos a su normalidad, vemos que podemos encontrar contracciones persistentes de la musculatura, que es lo que ocurre en la mioquimia facial. Cuando hay una contracción de todos los músculos de la cara al intentar mover un grupo de forma selectiva, se dice que hay una sincinesia. Y cuando hay espasmos hemifaciales, es decir, de un lado de la cara, o lagrimeo anormal, cuando se activan los músculos faciales, por ejemplo, al comer, se va a presentar un estado que es conocido como lágrimas de cocodrilo. Vamos a ver que entre las patologías que encontramos dentro de este nervio va a ser la parálisis de Bell, que es una debilidad que resulta máxima a las 48 horas y a veces es predecida por dolor retroauricular. Y también vamos a encontrar lo mismo en el síndrome de Ramsay-Hunt, pero este se va a distinguir de la parálisis de Bell porque vamos a encontrar una erupción vesicular en la faringe y en el conducto auditivo externo, y también vamos a ver afectado al octavo par craneal, el vestíbulo coclear. Ahora continuamos con el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear o estatoacústico, y recordemos que este nervio tiene dos ramas, una rama coclear y una rama vestibular. Hablaremos primero sobre la rama coclear. Primero tocaremos el tema de fisiología. Este lo vamos a hablar de una manera muy resumida, muy general, ¿sí? Y comencemos recordando que las ondas sonoras y las vibraciones las vamos a percibir a través de nuestro oído externo y posteriormente en nuestro oído interno. Estas ondas se van a transmitir a las estructuras de nuestro oído interno y ya dentro de estas estructuras van a provocar el movimiento de lo que es la endolinfa y la perilinfa. Entonces, estas ondas sonoras y estas vibraciones van a provocar, en el caso de la rama coclear, la estimulación de lo que se conoce como el órgano de Corti, que podemos ver en la imagen. Este órgano va a estar compuesto por células ciliadas externas y células ciliadas internas, y es importante destacar una estructura en estas células, que son los esterocilios. Cuando se percibe una onda sonora o una vibración, se produce el movimiento de estas células ciliadas y por lo tanto de los esterocilios. Este movimiento, cuando se realiza en una dirección en particular, va a provocar una transducción mecánica que va a permitir la apertura de entre 200 a 300 canales que van a dejar pasar iones potasio, provocando una despolarización de las membranas de las células ciliadas. Cuando se mueven en una dirección contraria, los esterocilios, va a provocar entonces la repolarización. Y es importante destacar que esto es lo que va a estimular el nervio, pero estas señales, estos estímulos, se van a transmitir principalmente a través de las células ciliadas internas. Entonces, una vez estimuladas estas células ciliadas internas, van a transmitir el impulso a lo que es el ganglio espiral, y el ganglio espiral va a emitir prolongaciones que finalmente van a formar el nervio coclear. Entonces, para ver esto de una manera más amplia, vayamos entonces a hablar un poco acerca de la anatomía de este nervio. ¿Sí? Aquí tenemos el órgano espiral de Corti y el ganglio espiral. Entonces, dijimos que en el órgano de Corti se van a estimular las células ciliares internas y se van a transmitir el impulso al ganglio espiral de Corti, que podemos ver aquí, y el ganglio espiral emite prolongaciones que van a formar finalmente el nervio coclear. El nervio coclear va a salir a través del conducto auditivo
interno y lo hará junto con el nervio vestibular. Finalmente va a avanzar hacia el tronco encefálico y va a través de la fosita lateral del bulbo penetrar en este tronco. Ya dentro del tronco va a terminar en lo que es los núcleos cocleares dorsal y ventral, y las prolongaciones del núcleo ventral lo que van a formar entonces va a ser lo que se llama el cuerpo trapezoide. A partir de aquí van a ascender las fibras formando lo que es el limnisco lateral o cinta de raíz media, y van a llegar a lo que es el núcleo olivar superior. Seguirán ascendiendo hasta llegar al núcleo del lemnisco lateral y continuarán su trayecto hacia el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior. A partir de aquí llegan hacia el núcleo geniculado medial, y es aquí donde se producen lo que son las fibras geniculotemporales, que van a llegar a lo que es la corteza auditiva primaria, situada en el área 41 de Brodmann, pero también van a llegar a lo que es la corteza auditiva asociativa, que va a estar ubicada en el área 42 de Brodmann. En lo que respecta a su sintomatología, es primero necesario comprender cómo percibimos los sonidos, y lo vamos a percibir a través de, digamos, dos rutas o dos formas: a través de la conducción aérea y a través de la conducción ósea. La conducción aérea, pues bueno, la onda sonora va a llegar a través de lo que es el oído externo hacia las estructuras del oído medio y finalmente el oído interno. Mientras que en la conducción ósea, las ondas sonoras y las vibraciones las vamos a percibir gracias a las vibraciones de las estructuras óseas de nuestra cabeza. Por lo tanto, cualquier afectación en cualquiera de las tres zonas del oído, el oído externo, el oído medio o el oído interno, va a alterar alguna de estas dos conducciones. Por lo tanto, las alteraciones que se puedan presentar en la rama coclear van a ser unilaterales o bilaterales y van a ser permanentes o transitorios. Y la sintomatología principal, como ya mencionamos, va a ser una hipoacusia, pero la hipoacusia se divide en dos tipos: la hipoacusia de conducción y la hipoacusia neurosensitiva. En el caso de la hipoacusia de conducción, la conducción aérea va a estar reducida y la conducción ósea va a estar incrementada. ¿Por qué? Bueno, esto se va a deber a que vamos a tener alguna afectación en el oído externo o bien en el oído medio. Mientras que en el caso de una hipoacusia neurosensitiva, la conducción aérea va a estar aumentada y la conducción ósea va a estar disminuida. Y esto se va a deber a que vamos a tener alguna afectación, ya sea en el oído interno o bien ya en lo que es el nervio coclear. Ahora, ¿qué enfermedades nos pueden provocar hipoacusias? Bueno, en el caso de una hipoacusia de conducción es necesario recordar que dijimos que será provocada por alguna alteración en el oído externo y en el oído medio. Por lo tanto, las enfermedades que nos podrán provocar este tipo de hipoacusia pueden ser una otitis externa, una perforación timpánica, una otitis media, una obstrucción de la trompa de Eustaquio o bien una oteosclerosis. Mientras que en la hipoacusia de percepción, recordemos que se va a deber a una alteración en el oído interno o bien ya en el nervio coclear. Por lo tanto, las enfermedades que nos pueden causar este tipo de hipoacusia son alguna malformación congénita, alguna fractura del peñasco, tumores del glúmus yugular, síndrome de Meniere, fármacos que producen ototoxicidad y tumores del ángulo pontocerebeloso, prescubiacusia o bien lesiones unilaterales extensas protuberanciales. Muy bien, ahora hablemos de lo que es la rama vestibular, y hay que recordar que la principal función de esta rama va a ser la sensación del equilibrio. Nuevamente comencemos hablando un poco de la fisiología de este nervio, igual de una manera muy resumida y muy general. En este caso, primero hay que comentar que tenemos la estructura de lo que es el laberinto óseo, y ya dentro de este laberinto vamos a tener lo que se conoce como el laberinto membranoso, ¿sí? Y el laberinto membranoso, pues bueno, va a estar compuesta por la cóclea, que en este caso no nos interesa esta estructura, nos interesa lo que son los tres conductos semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral, y lo que es el utrículo y el sáculo. ¿Por qué nos importan estas estructuras? Bueno, en el caso del utrículo y del sáculo vamos a encontrar lo que se conoce como mácula. En el caso de la mácula de lo que es el utrículo,
pues bueno, este va a tener la función de determinar la orientación de la cabeza cuando se encuentra en una posición vertical, mientras que la mácula del sacro nos va a informar de la orientación de la cabeza cuando la persona esté tumbada. En las máculas vamos a encontrar lo que son las células pilosas, y estas células pilosas van a estar cubiertas por los otolitos o las estatoconias. Esta capa gelatinosa, como va a estar cubriendo las células pilosas, van a estimular una parte de estas células que son los estereocilios y el cinetocilio de, estas células. Entonces, este movimiento lo que va a provocar va a ser una despolarización y una hiperpolarización de las células pilosas. En el caso de los conductos semicirculares anterior, posterior y lateral, vamos a encontrar una estructura llamada la ampolla, y en esta vamos a encontrar también lo que es la cresta ampollar, o también llamada cresta acústica. En la cresta ampollar vamos a tener lo que son las células pilosas con sus respectivos estereocilios y el cinetocilio. Y estas células pilosas se van a encontrar cubiertas por lo que es la cúpula. Entonces, cuando giramos la cabeza, se van a estimular lo que son los estereocilios y el cinetocilio de la célula pilosa. Cuando los cinetocilios se inclinan hacia adentro, vamos a provocar lo que es una despolarización, y cuando se inclinan en el sentido opuesto, vamos a provocar una hiperpolarización. Ahora, hablando de la anatomía, el nervio va a salir a partir de lo que es el ganglio de Scarpa, pero el ganglio de Scarpa se va a formar a través de prolongaciones provenientes de las crestas ampulares en los conductos semicirculares y de las máculas provenientes del utrículo y del sáculo. Entonces, una vez formado el ganglio de Scarpa, salen prolongaciones que finalmente van a formar el nervio vestibular, salen por el conducto auditivo interno junto al nervio coclear y van a llegar a lo que es el ángulo pontocerebeloso. Van a penetrar y van a llegar a lo que son los núcleos vestibulares superior, lateral, medial e inferior. A partir de aquí se emiten prolongaciones que se van a relacionar con las siguientes estructuras. La cintilla longitudinal posterior, en este caso permite al nervio vestibular tener influencia sobre los movimientos oculares y de la cabeza y del cuello, ya que va a tener relaciones con los nervios oculomotores, el nervio espinal y los nervios cervicales superiores. También a partir de aquí, de estos núcleos vestibulares, van a tener relaciones con el haz vestibulocerebeloso, el haz vestibuloespinal medial y el haz vestibuloespinal lateral. Y es a través de este haz vestibuloespinal lateral que el nervio vestibular va a tener o va a lograr tener alguna influencia sobre los músculos antigravitacionales. Finalmente van a llegar las prolongaciones a la circunvolución postcentral, que va a estar adyacente a las áreas 2 y 5 de Brodmann. Respecto a la sintomatología de la rama vestibular, vamos a tener que, en el caso de alguna lesión vestibular, se va a producir un vértigo que va a ser objetivo en el caso de que el paciente sienta que los objetos alrededor de él se mueven, o bien subjetivo en el caso de que sienta que es él el que se está moviendo. También va a percibir lo que es el mareo, que se define como una sensación displacentera de equilibrio, y también vamos a tener lo que es el nistagmo. Y el nistagmo se va a caracterizar porque va a tener lo que es una fase lenta y una fase correctora rápida. También vamos a tener dos tipos de lesiones, una lesión irritativa y una lesión destructiva. En el caso de que sea una lesión irritativa, el nistagmo se va a producir cuando miremos hacia el mismo lado de la lesión, mientras que la lesión destructiva va a provocar que el nistagmo se produzca cuando dirijamos la mirada hacia el lado sano. También vamos a tener lo que son los síndromes vestibulares periférico y central, y en el caso del síndrome vestibular periférico, pues bueno, este va a estar causado por traumatismos, laberintitis, síndrome de Meniere, otitis media crónica y colesteatomas, mientras que en el caso del síndrome vestibular central, pues bueno, se va a deber a trastornos vasculares de tipo isquémico transitatorio, disfunción vértebro-basilar e infartos o hemorragias cerebelosos. Finalmente, es importante señalar que muchos de estos síntomas se pueden presentar por causas ajenas a lo que puede ser una afectación vestibular,
como puede ser en el caso de los mareos o el vértigo. Bueno, esto se puede presentar en aquellos pacientes que tengan antecedentes de ataques de ansiedad o bien como efectos secundarios de algún fármaco, por lo que una buena anamnesis previa es muy importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que observamos aquí? Podemos ver una úvula, podemos ver que está abriendo una persona la boca, se ve parte de la lengua, se ve parte de las fauces y de los pilares anteriores de estas, se ve un poco de la pared posterior de la garganta o de la faringe, pero bueno, no nos ponemos a pensar clínicamente más que, bueno, vamos a tener una infección, bueno, la garganta va a estar hiperémica, pero no nos ponemos a pensar en el trasfondo de esto. Aquí vamos a analizar otro nervio, otro par craneal, que sería el glosofaringio, y bueno, en él vamos a analizar de nuevo un poquito de su anatomía, un poquito de su fisiología y lo que nos va a servir después para analizar y ver cómo es que vamos a explorar este par craneal. Bien, vamos a tener dos núcleos principales para este nervio o este par craneal glosofaringio, que van a ser los núcleos salivales o salivares superiores e inferiores, y vamos a tener al núcleo ambiguo. De hecho, aquí en esta parte, en un recuadro rojo les marco el nervio glosofaringio, que va a ser el noveno par craneal, y este va a ser un par craneal mixto, que es lo que nos va a dar fibras eferentes, aferentes y motoras. Bien, esto es muy importante para después analizar ciertos fenómenos que nosotros vamos a poder detectar a través de nuestro o nuestra intercesión con el paciente. Vamos a tener ramos colaterales, es decir, los ramos que van a estar inervando directamente a ciertas partes, como es el tímpano, el seno carotídeo, el músculo estilofaringeo, los ramos tonsilares, faringeos como tal, o sea, nos van a dar sensitividad a nuestros, a nuestras estructuras faríngeas, o sea, la mucosa, por ejemplo. Unos ramos comunicantes con el nervio facial y el vago, y los ramos linguales que nos van a dar información. Un tercio posterior, o sea, el tercio posterior de la lengua va a estar inervado por nuestro par craneal número 9, glosofaringio, y nos va a dar como tal una respuesta sensitiva al sabor o a los sabores. Vamos a tener funciones motoras y funciones sensitivas, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, acerca de las funciones motoras, van a inervar, o bueno, la función motora va a estar inervando el músculo estilofaringeo y los músculos de los pilares anteriores y posteriores de la fauce. Esto nos va a dar como tal el poder tener esa respuesta de deglución, por ejemplo, o el inicio de la deglución, o cuando nosotros nos estamos atragantando y tocamos accidentalmente la úvula, tener ese reflejo nauseoso, y esto va a ser bien importante después. Luego vamos a tener una función sensitiva que, bueno, va a recibir estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua, como ya lo dije, y los estímulos sensitivos de la mucosa de la faringe. El paladar blando, el istmo de las fauces, las amígdalas, las trompas de Eustaquio y cavidad timpánica, que igual nos van a servir mucho posteriormente. Siguiendo con la exposición de los pares craneales, es el turno del número 10, que es el vago o neumogástrico. Este es uno de los pares craneales que tiene un mayor recorrido, por lo tanto también se encarga de la inervación de más órganos. Hablando un poco de su anatomía, vamos a tener que este es un nervio tanto sensitivo como motor.
Dentro de lo sensitivo vamos a tener que sus fibras llegan al núcleo sensitivo del nervio trigémino, así como los núcleos del tracto solitario. Pero también sus fibras van a llegar al ganglio superior que se encuentra en el foramen yugular y al ganglio inferior, o también denominado ganglio nodoso. En la parte motora de este nervio, sus fibras van a iniciar en el núcleo ambiguo, así como en el núcleo posterior dorsal del vago, que esta va a ser la parte parasimpática. A partir de esto podemos comenzar a hablar de su fisiología. Las funciones que lleva a cabo este nervio vago las podemos dividir principalmente en 4. Al hablar de la sensitivo somático general, vamos a tener que este nervio se encarga de inervar el dorso de la oreja, el conducto auditivo externo, la porción de la pared externa del tímpano, la faringe y laringe, así como también va a tener un poco de sensibilidad especial o del gusto. En la sensitiva visceral va a encargarse también de la laringe, la tráquea, el esófago, de las vísceras torácicas como el corazón y abdominales como el estómago, así como los baro y quimiorreceptores aórticos. Dentro de su parte motora somática va a encargarse de la musculatura faríngea, de la musculatura palatina, del músculo cricotiroideo y de los intrínsecos de la laringe. Y dentro de la motora visceral, que es la parte parasimpática, se va a encargar del músculo liso y de las glándulas de la faringe, laringe y de las vísceras torácicas y abdominales, así como del músculo cardíaco. Con esto podemos empezar a hablar de los síntomas que se van a presentar en alguna afectación de este nervio. Empezando con los trastornos motores, vamos a tener una afectación de la deglución o disfagia, es decir, vamos a tener una dificultad al tragar alimentos. Esto se puede ver por la motilidad del velo del paladar y también una afectación de la faringe. Si recordamos un poco del proceso de la deglución, tenemos que cuando nosotros ingerimos los alimentos y los pasamos hacia la orofaringe, se van a activar los receptores que aquí se encuentran. Por lo tanto, la lengua va a bloquear la cavidad oral para que la comida no regrese a la boca. El paladar blando bloquea la nasofaringe. Las cuerdas vocales se cierran y protegen la vía aérea. La epiglotis se mueve hacia atrás y el esfínter esofágico superior se abre. Por lo tanto, una afectación en los músculos que inerva este nervio vago van a causar una afectación en el proceso de la deglución. Al hablar de la parálisis unilateral del vago, vamos a tener que puede haber una voz bitonal y también una incapacidad para toser de forma explosiva. Esta voz bitonal se puede deber a una mala vibración de las cuerdas vocales. Esto puede ser pues por una parálisis o también por una tumoración glótica, que esto ya no se ve afectado por el nervio vago. También puede haber un reflujo de líquido por la nariz y, como les mencionaba, pues una parálisis de la cuerda vocal. Al hablar de la lesión del nervio recurrente o laringeo inferior, pues igual vamos a encontrar una voz ronca o bitonal. También la lesión bilateral puede causar afonía y disnea. La afonía pues es la incapacidad total de hablar, o sea, una lesión bilateral pues no se va a poder llevar a cabo ni siquiera una voz ronca o bitonal. En la lesión del nervio laríngeo superior va a haber una voz velada por parálisis del músculo cricotiroideo. Esta voz velada también se le puede llamar como una voz ronca, puesto que el músculo cricotiroideo se encarga de la producción de sonidos agudos, por lo tanto, pues no, estos no van a poder salir y la voz se va a volver ronca. Y también puede ser por enfermedades malignas, esto por alguna tumoración que haya en alguna zona que pueda afectar a este nervio vago. Este puede causar dolor en la garganta, pero también puede irse el dolor hasta la oreja y en el conducto auditivo. Ahora vamos a hablar sobre el par número 11, que es el espinal o el accesorio.
Este va a tener principalmente dos orígenes. El primero va a ser en el bulbo y esta va a ser la parte interna o craneal, pero esta porción principalmente se le puede tomar en cuenta como parte del neumogástrico, por lo tanto no vamos a hablar ahorita sobre ella. Mientras que su origen en el núcleo accesorio del asta ventral, que es en la columna de las motoneuronas del asta anterior, de los 5 o 6 segmentos de la médula espinal, va a formarse este nervio y va a entrar por el agujero occipital hacia el cráneo. Después este va a salir por el agujero rasgado posterior y se va a dirigir hacia el cuello, donde va a inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Estas van a ser sus dos funciones. Por lo tanto, al hablar de los síntomas, pues vamos a ver cuando se ven afectadas estos dos músculos. Al hablar del esternocleidomastoideo, pues puede haber una hipofunción de la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto. Esto quiere decir que si el lado afectado es el derecho, no vamos a poder rotar la cabeza hacia el lado izquierdo. También va a haber una ligera desviación del mentón hacia el lado paralizado. Y en una afectación del trapecio puede haber un descenso del hombro y también una debilidad en la elevación del hombro, puesto que este músculo trapecio es el encargado de mantener elevado el hombro. ¿Qué es lo que observamos acá? Observamos una lengua, observamos a un niño, observamos unos labios aquí. Nuestra lengua es una de las partes de nuestro cuerpo que socialmente tienen más significancia. ¿Por qué? Por el diálogo, por la habilidad comunicativa que tenemos con ella. Sin ella, tal vez sí nos podríamos comunicar, pero no de la manera más eficiente. Entonces, aquí vamos a analizar el par craneal número 12, el hipogloso, y bueno, vamos a hablar un poquito de la anatomía y un poquito sobre la fisiología. Acerca de la anatomía vamos a tener dos núcleos, el núcleo principal que va a estar ubicado en la columna gris en el bulbo raquídeo. Vamos a tener un núcleo accesorio situado por fuera y delante del núcleo principal que va a atravesar la sustancia reticular hacia el surco preolivar, va a salir por el agujero condilio anterior hacia la región carotídea para llegar a los bordes de la lengua. En cuanto a su fisiología, vamos a tener potenciales de acción que van a viajar a lo largo de una fibra motora. ¿Esto por qué? Bueno, obviamente en cada terminal vamos a secretar acetilcolina, lo que va a actuar sobre la membrana para abrir múltiples canales de cationes. Esto va a generar que el sodio difunda hacia el interior de la membrana, generando obviamente un potencial de acción. Por lo tanto, la despolarización de esta membrana que nos va a generar que el retículo sarcoplásmico libere los iones de calcio y estos iones van a iniciar como tal la contracción de la lengua. Esto es bien importante porque imagínense que no pudiéramos tener estos mecanismos, no podríamos hablar, no podríamos distinguir los sabores. Entonces, una vez más, la importancia radica aquí en esta explicación y cómo es que más adelante vamos a poder explicar acerca de todas estas implicaciones, todas estas implicaciones fisiológicas. Como tal, no nada más vamos a tener la degustación presente con este par craneal, vamos a tener fibras motoras, como ya lo vimos. Entonces, es muy importante poder analizarlo. Igual nos van a dar pautas para las diversas patologías que vamos a presentar o vamos a poder detectar en nuestro paciente.